Bueno, yo tengo que empezar por agradecer, lógicamente, la invitación una vez más. No recordaba que justamente había sido la primera, sé que he estado varias veces. Una vez más aquí al Museo de Navarra, a su curso de Cultura Medieval, y agradecer también, por supuesto, al Astrolabio. Y muy particularmente, precisamente, para una ocasión como esta, que es celebrar el 10º aniversario. Como decía, son varias las veces que he venido, disfrutando, he aprendido mucho también de todas las intervenciones, esas 80 casi conferencias que habéis mencionado. Y, en fin, tengo que también daros la enhorabuena, lógicamente, por toda esta trayectoria y por esta feliz colaboración entre el museo y el Astrolabio que nos ha permitido conocer tantas cosas. Y bueno, pues el tema de hoy es a la vez, por una parte es difícil y por otra parte es fácil. Invita, por lo pronto, a pensar, a reflexionar sobre qué es lo que hacemos en el área en la que yo trabajo y por qué lo hacemos. Y también, de alguna manera, lo que querríamos hacer y que no siempre podemos hacer. Invita a reflexionar un poco sobre la tarea, las preguntas que nos hacemos, porque toda investigación implica preguntas. Y bueno, todo esto pues casi llegando al final del primer cuarto del siglo XXI. Yo querría ser capaz de ordenar aquí un poco un conjunto de ideas y de reflexiones respecto a lo que creo que hacemos los medievalistas y por qué lo hacemos. Y en ese sentido voy a partir de dos ideas principales. La primera, que el medievalismo implica investigación, no está todo hecho. Como hace poco me decía una querida amiga, hablando precisamente de que me había costado volver a las clases después de 8 años sin dar clase, y me vino a decir, bueno, pues total, será lo mismo que hace 8 años. Pues no, no es lo mismo que hace 8 años, porque seguimos investigando. Y la segunda idea es que, bueno, que la historia se estudia siempre desde cada presente. Cada presente tiene sus preguntas, tiene sus inquietudes, tiene sus reflexiones, también tiene sus fuentes, sus métodos que mejoran y que cambian, sus formas de trabajar, y todo eso va cambiando naturalmente. Y bueno, pues con esos dos aspectos que me parecen fundamentales es con lo que básicamente pues voy a empezar. Y yo quería empezar con esta imagen, que es de una noticia de prensa de hace, pues es de 2018, y fue una noticia en El País en mayo de aquel año, y fue noticia por dos razones. Primero, porque son 6 contratos ERC, del European Research Council. ERC es un organismo de la Unión Europea que financia investigación de alta calidad, y son 6. Las 6 pertenecen a medievalistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y bueno, y las 6 son mujeres. Además, que hoy, que es un día muy particularmente señero para eso, pues merece la pena ponerlo de relieve. Y yo, bueno, quisiera decir que esta noticia en su momento, pues también entraña algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que estos 6 proyectos, tienen en común 2 cosas que me parece que son muy importantes. Y no es casualidad que tengan esas 2 cosas en común. La primera, una forma de trabajar. Detrás de cada uno de estos proyectos, detrás de cada una de ellas, hay un proyecto interdisciplinar, interuniversitario o entre organismos distintos, con extensión internacional. Implican centros de Italia, Reino Unido, Francia, por supuesto España. Y segunda cosa es que en todas ellas hay un cuestionario, unas preguntas, un cuestionario que podríamos decir renovador. Implican temáticas que no son nuevas en sí mismas, pero que se miran de otra manera, remozadas, puntos de vista distintos, miradas cruzadas sobre lo mismo, que eso es un elemento enormemente iluminador. Intervenciones comparativas, que eso es muy importante también, mirar hacia otros ejemplos, otros casos, otros contextos, otros escenarios. Es decir, se plantean horizontes amplios, trabajo en equipo, con realidades que confluyen o no, con fuentes de información muy variadas y, por lo tanto, exigen capacidades y destrezas y competencias distintas. Es decir, volvemos a la idea de lo interdisciplinar, utilizan documentación, utilizan restos materiales, utilizan escritura literaria, signos religiosos, imágenes, ideas, objetos, figuras. Y bueno, todos ellos
Todos estos proyectos pues, se destinan a analizar contenidos, espacios, ideologías, conflictos. Me parece que es un modelo interesante, de momento lo dejamos ahí y volveremos. Bueno, todavía voy a comentar uno, por ejemplo, que a lo mejor os suena, sobre todo a las personas más centradas en la historia del arte, la petrificación de la riqueza. Este es uno que, como digo, los especialistas en historia del arte seguro conocen. Es enormemente interdisciplinar entre historiadores a secas e historiadores del arte. Y con ello, además, incorporando un contexto tecnológico, un desarrollo tecnológico de primer orden. De nuevo, trabajo en equipo, que es lo que quería resaltar. Es un trabajo vinculado a cómo todas estas expresiones artísticas de un determinado momento tienen detrás todo un contexto social, económico, cultural de una gran potencia. Como decía, luego volveré sobre algunos de estos proyectos, pero lo pongo aquí desde el principio porque estas 6 investigadoras reúnen estos 2 conjuntos de rasgos que me parece que son esenciales en la investigación hoy en día, en cualquier materia, pero en el área de historia medieval, al que las 6 pertenecen, es particularmente relevante. Es decir, esa noción del historiador trabajando solo en su cuarto con sus papeles, pues cada vez es haciendo su tema, pues cada vez es más difícil de ver y más difícil de que realmente produzca unos resultados contrastados y de interés. De momento los dejamos aquí, porque me parece importante recuperar, bueno, a la figura de donde parte la gran renovación de los estudios de historia en general y de historia medieval en particular a principios del siglo XX, hace casi un siglo en este momento, los años 20 del siglo XX, que aunque atañe a toda la disciplina, como decía, pues está muy particularmente ligado al medievalismo, porque Marc Bloch, que es el de la fotografía, con su colega modernista Lucien Febvre, pues redirigió por completo el trabajo de los investigadores y el trabajo de los historiadores. Y en parte tiene que ver con eso que él plantea en ese texto que está ahí, donde la observación pasiva no funciona, hay que saber preguntar, hay que preguntar, y hasta que no empezaron las preguntas, pues no empezó realmente a desarrollarse la disciplina. Marc Bloch era profesor en la Universidad de Estrasburgo, era judío, murió fusilado por los nazis en junio de 1944, cuando ya había empezado el desembarco, dejando el manuscrito de una obra. Dejó el de varias, por lo menos 2, pero una muy particular, que es una obra excepcional de reflexión sobre cuál es nuestra tarea, para qué sirve la historia, un título verdaderamente especial y en un momento verdaderamente particular. Esa es la traducción que se le ha puesto al título, que en realidad él dejó inacabado, el oficio de historiador, ¿cuál es? Y el sentido está muy claro, como decía, en las palabras que se recogen aquí. Hay que saber preguntar, por tanto hay que saber construir un cuestionario, y para esto él, Marc Bloch, tiene claro que hay que trabajar con otras disciplinas, con geógrafos, con antropólogos, con sociólogos, con filólogos, con historiadores del arte, porque la historia tiene un modo particular de mirar la realidad, tiene un objeto de estudio muy particular, y porque además la investigación en historia, como todos los estudios humanísticos, se mueve en espiral, no es una investigación o no es un avance lineal que va pisando y descartando todo lo anterior, que va quemando etapas, como las ciencias puras en realidad. No es así, y no es así porque precisamente las grandes contribuciones humanísticas no caducan, se reciclan, las volvemos a ver, se reinterpretan, siguen teniendo vigencia, aunque parece que ya no tienen vigencia. Y bueno, esto no pasa con otro tipo de disciplinas, pero con las ciencias humanas o con las disciplinas humanísticas sí pasa. Y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en historia y a la hora de trabajar en historia medieval. Y bueno, con esas 2 premisas yo quería plantear, bueno, las 2 premisas, es decir, un buen cuestionario y la interdisciplinariedad, yo quería plantear, bueno, toda esta renovación que se puso en marcha a partir de los años 20 del siglo XX y que nos lleva a mirar a una serie de personas, de grandes especialistas en historia medieval en los que nos miramos todos, que los leemos todos y que intentamos seguirlos. Bueno,
algunos son fotografías de personas ya los pioneros, diríamos, Pirén incluso antes que Marc Bloch, la historia económica fundamentalmente, una visión muy particular que reconfiguró una forma de interpretar la Alta Edad Media, por ejemplo. Y, por supuesto, pues, a raíz de todo lo que impulsaron Marc Bloch y Lucien Febvre, pues todo ese interés por el espacio, por las mentalidades, por las sociedades, por sus mecanismos de funcionamiento, el ejercicio del poder, las ideologías. Duby y Le Goff, que están ahí en las fotografías, recogen todo eso y lo desarrollan y amplían, incorporan la memoria, la historia cultural, la marginación y los grupos marginales que habían sido muy desatendidos en otros contextos, o Brodel, aquí al final a la derecha, que plantea la idea de la larga duración de los procesos estructurales, las cosas que no se mueven tan rápido porque son parte de una evolución lenta, los ritmos de la historia que dependen de muchos factores muy ligados a la antropología y a la cultura y que están en el telón de fondo de casi todo. Planteamientos que luego han alcanzado pues, nuevas formas de tratar las fuentes de la historia medieval. La arqueología, que se aplica y se renovó de una manera muy particular con Riccardo Frankovic en Italia y que desde entonces pues, es parte de los estudios de historia medieval y es una parte además inseparable que incorporó dentro de la historiografía española sobre todo Manuel Riu. Él era un profesor en Barcelona que fue el que de alguna manera introdujo precisamente ese peso, esa relevancia de la arqueología medieval como parte de la interpretación del medievalismo. O nuevas formas de analizar la escritura, Armando Petrucci, un italiano. La escritura como expresión cultural, ligada al poder de quien escribe o de quien manda escribir, a lo que quiso recoger y lo que quiso olvidar, a los nuevos valores precisamente de esos textos y cómo reflejan y construyen incluso el poder. Y luego, por supuesto, pues Pierre Nora, el nuevo valor de los lugares y de su simbología, la carga simbólica que tienen los sitios, los lugares, su carga simbólica e ideológica. Y hay un comentario más que no quiero dejar pasar en relación con esta imagen y la anterior, y es que todos son hombres, es bastante obvio. Y uno puede pensar, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Pues es cierto que a mí me recuerda un poco, sobre todo la anterior, aquella fotografía que hubo, que se hizo famosa hace años, de una entrega de los premios Nobel, donde en medio de toda aquella cantidad de señores de levita había una pequeña mujer menuda y de pelo blanco, Marie Curie. No tenemos una foto así, lamentablemente, pero hay mujeres. Y me parece interesante poner de relieve a algunas, y yo he querido señalar especialmente en primer lugar a esta, Regine Pernot. Regine Pernot es una mujer muy interesante, murió ya hace unos años. Su tarea fundamental se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX y marcó una forma de trabajar, que es lo que me interesa, una forma de trabajar que me parece muy importante, y no solamente una forma de trabajar, sino unos temas y una forma de trabajar esos temas. No era profesora, como los anteriores que estaban en las imágenes previas. Fue conservadora de dos museos importantes, el Museo de Reims y el Museo de Historia Francesa, y dedicó todas sus investigaciones a la Edad Media. Hay dos cosas que yo creo que la distinguen muy particularmente: su especial interés por la mujer medieval y su incansable trabajo para analizar una Edad Media que no es oscura. Ver la luz en la Edad Media iluminó enormemente todo el panorama de la sociedad y de la cultura medieval. Su biografía de Leonor de Aquitania es muy conocida, no es la única, tiene más. Y luego, digamos que muchas investigaciones han ido detrás. Es un tipo de biografía muy especial, es sobre una mujer para empezar, y además es todo el universo social, cultural, mental de Leonor de Aquitania. Y aparte de todo eso, pues es una delicia leerla porque escribe maravillosamente.
Varias mujeres más han destacado en algunos campos del medievalismo y me ha parecido relevante escoger a estas que están en la diapositiva. Es una elección subjetiva y como toda elección subjetiva, pues evidentemente podemos pensar que hay otras, que hay más, pero me parece que estas en concreto pues no deberían faltar en una referencia de este tipo. Creo que son figuras que han innovado de una manera muy particular, han tratado temas conocidos, pero mirándolos de otra manera, han hecho estudios de una relevancia muy importante, de tal manera que son ineludibles cuando trabajamos sobre todo ella. Son sajonas todas, excepto una, Reina Pastor, que era argentina, formada con Claudio Sánchez Albornoz durante muchísimos años y radicada en España a partir de 1976. Se incorporó como investigadora en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde desarrolló todas sus investigaciones. ¿Qué tienen en común estas mujeres que están aquí y cuya mayor desarrollo académico pues, ha sido sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en algunas todavía en la primera parte del siglo XXI? Bueno, pues haber innovado esas formas de trabajar y temas de investigación, haber planteado debates en temas esenciales para el medievalismo, como por ejemplo, y nada menos, el sistema feudal. Hoy en día, el sistema feudal, las formas sociales son de los temas pesados, grandes del mundo medieval y ellas han aportado debates, visiones, concepciones, el interés por el uso del lenguaje como transmisor ideológico, por ejemplo, Reynolds y Brown, o problemas de todo el mundo bajo medieval, de toda la articulación social y política del mundo medieval, como Margaret Aston. Y luego, pues por ejemplo, bueno, Reina Pastor, cuando murió el año pasado, pues con una edad bastante avanzada, una persona escribió un obituario en El País muy interesante, donde ponía de relieve que había sido la introducción en España de unas líneas de investigación que habían quedado muy aparcadas durante los años anteriores, por una parte, pero por otra parte, no solamente eso, sino que se había ocupado muy particularmente de los desheredados, de esa parte de la sociedad más marginal en todos los sentidos, incluyendo pues, las determinadas capas sociales e incluyendo, lógicamente, también al mundo femenino. A modo de curiosidad, los ingleses y los franceses son muy dados a distinguir a sus figuras esenciales en el ámbito de la cultura, pues con condecoraciones relevantes, con la Legión de Honor los franceses. Y, por ejemplo, Margaret Aston fue nombrada Caballero del Imperio Británico por sus aportaciones a la investigación histórica. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Después de que toda esta gente haya ido marcando un camino por el que todos intentamos hacer lo mejor posible. Pues no puedo desgranar aquí temas y líneas de investigación porque no terminaríamos nunca y además sería un aburrimiento, pero he intentado elegir por lo menos unas pautas y unos modelos básicos que yo pienso que pueden ser significativos y que guardan relación con el tipo de proyectos de investigación que desarrollamos y con algunos centros relevantes de investigación cuyo perfil me parece interesante porque tienen esas formas de trabajar que es donde realmente se está desarrollando pues, las mayores novedades. Este va a ser un poco el hilo conductor de lo que yo voy a decir en lo que me queda de tiempo y desde luego no para agotar las posibilidades ni muchísimo menos, ni los ejemplos que, bueno, como he dicho antes, pueden ser muchos más de los que yo pueda desgranar aquí, sino para poner de relieve esas formas de trabajar que es lo que me parece que es más importante. Como digo, ponemos el foco en todas estas cosas que hemos aprendido de los maestros, mirando a todo tipo de fuentes y desde luego ya no podemos trabajar solos. Hace mucho tiempo que los medievalistas no sabemos trabajar solos, necesitamos a otra gente. Me parece interesante que nos situemos, por ejemplo, en una serie de marcos que amparan una buena parte de las investigaciones hoy en día y son de escala internacional. Hubo un horizonte 2020 que ya terminó y ahora tenemos un horizonte 2030, que es este que está en la imagen. Son varios los retos que se plantean ahí y lo que me interesa es que, aunque a veces nos parece que no, las humanidades y las ciencias sociales se consideran transversales al conjunto, para empezar.
parece que no caben, que no hay sitio aquí entre la tecnología, la salud, que es muy importante, el medio ambiente, etcétera. A primera vista parece eso, pero no es así, por mucho que ya digo que este tipo de investigaciones sean prioritarias y tengan un volumen de financiación tremendo. Los 6 proyectos ERC de antes han salido de estas convocatorias, precisamente. Investigar en las fronteras del conocimiento, como dice el Horizonte 2020 y el Horizonte 2030, nos incluye, porque incluyen la atención al patrimonio, a la identidad, a la historia, a la cultura. Lo vinculan, este horizonte de investigación y estas fronteras del conocimiento, a que hay que avanzar hacia sociedades más críticas, más reflexivas, es decir, basadas en el conocimiento. Y todo ello con un mandato de interdisciplinariedad, nos tienen en el mismo contexto. Ya tenemos, por tanto, aquí pues, unas claves de trabajo que me parecen muy importantes en la investigación histórica en general y medieval en particular. Y eso en investigación aplicada, es decir, la que podríamos decir o podríamos considerar desde un punto de vista que es más claramente útil, vemos que sirve para algo, y la investigación básica, que a veces nos parece que no sirve y que es esencial, porque sin la investigación básica no hay nunca una buena investigación aplicada. En el ámbito de la investigación aplicada, yo hoy he elegido centrarme específicamente en algo que me parece que es muy interesante y donde los medievalistas intervenimos de una manera eficaz. Y es en los planes nacionales del patrimonio cultural. Considero que implican un conjunto de investigaciones y de acciones muy destacadas. El origen de estos planes nacionales se sitúa en los años 80, más o menos, en que definieron 6 y los coordinaron entre actividad ministerial y las comunidades autónomas. Y esos 6 parecen un poco así como clásicos, ¿no? Pues las catedrales, este tipo de cosas. Pero es un concepto fijado previamente por la UNESCO, y la UNESCO ha ido mucho más allá a la idea de paisaje cultural, que es lo que indica ahí, y se refiere a paisajes que son obras de la naturaleza y obras también del ser humano, y por eso importan. Y eso no solamente obras de la naturaleza y del ser humano, sino a través de la historia, desde la antigüedad hasta el presente. Y por tanto hay que tratarlos con unas determinadas formas y estudiarlos y protegerlos. Ilustran la evolución de la sociedad y del poblamiento y por tanto implican un tipo de atención que requiere una investigación conjunta en la que están implicados sobre todo en este tipo de planes pues los historiadores, los arqueólogos, los geógrafos. Importa señalar que a partir de 2010 se inició una renovación completa de aquellos 6 planes iniciales, por lo menos ya vamos por 14 o 15 en este momento, y se han adecuado a esto que decía antes, a las nuevas formas de mirar las cosas, a las nuevas preguntas, a las nuevas inquietudes, a las nuevas preocupaciones. Su objetivo es desarrollar criterios y métodos de trabajo compartidos y coordinados de intervención en el patrimonio. ¿En qué sentido hay que intervenir en estos paisajes, por lo menos en lo que nos toca a los profesionales del medievalismo, por ejemplo? Pues en el sentido del estudio, para conocerlos, porque si no los conoces, no puedes trabajar con ellos para poder protegerlos luego, conservarlos, restaurarlos. Por lo tanto, la investigación, la documentación, la formación, la difusión, el darlos a conocer, pues es verdaderamente muy importante, y todos estos planes implican proyectos que van siempre por estas vías. Implican a muy diversos especialistas y eso me parece muy importante, y entre ellos pues estamos los historiadores y los medievalistas, también los de historia antigua, que para determinadas épocas son especialmente importantes. Y trabajamos de manera sistemática con geólogos, con biólogos, ingenieros, arquitectos, gestores culturales. Es decir, no pensemos que la interdisciplinaridad en las humanidades tiene que ser solo entre humanistas, porque necesitamos de otras disciplinas para muchas cosas. Hay una fuerte presencia de arqueólogos en este tipo de estudios, como es lógico, y no en balde muchas de las investigaciones hablan de arqueología del paisaje.
Y estoy pensando pues, en grupos de trabajo, pues, por ejemplo, en el CSIC o en Inglaterra, arqueología del paisaje, destripar ese paisaje de sus bases naturales e históricas. Y sus bases históricas vienen desde la prehistoria hasta pues, tiempos mucho más recientes e implican también, pues, como digo, distinto tipo de técnicos, economistas, geólogos, agrónomos, divulgadores. Son modelos claros de interdisciplinariedad, integran todas estas vertientes que yo creo que son fundamentales y que implican esa proyección luego hacia el exterior. Y bueno, si desde estos mismos puntos de vista del horizonte 2030 miramos hacia la investigación básica, esa que sin ella no podemos hacer la otra o haremos la otra malamente, pues hay algunas cuestiones que conviene tener en cuenta. Esto que he querido reflejar aquí son una selección de las revistas científicas de mayor peso en el ámbito de la historia en general y de la historia medieval en particular. También es una selección, me he podido dejar alguna relevante, pero creo que todas las que están son, si me he dejado alguna, son todas de escala internacional, aunque sean españolas en algún caso, pero son de nivel internacional. La investigación básica es fundamental, aunque sus frutos no son tan inmediatos en nuestras áreas, ni siquiera a veces tan reconocibles. Y me parece importante destacar que esta investigación pues, se ha renovado y se ha reorientado en cuanto a focos de atención y a metodología en los últimos años. Más que centrarnos, como decía hace unos minutos, a temas y líneas de investigación, voy a continuar por esa otra vertiente que comentaba de formas de trabajar y que es una de estas cuestiones que me parecía relevante en aquellos 6 proyectos iniciales y precisamente incluso también en aquellos otros de los planes nacionales de intervención en el paisaje que he comentado antes. Y para esto pues voy a hacer un brevísimo comentario sobre la reorientación de algunos temas para luego fijarme en algunos posibles centros de investigación o en algunos proyectos de investigación y siempre, pues bueno, he elegido ejemplos que me parece que son relevantes por su interdisciplinariedad, por su capacidad de colaboración, por la idea de comparar, de hacer cosas comparativas que al menos en historia medieval es fundamental. ¿Por qué fijarme en la orientación de algunos temas? Creo que ha habido un puñado de factores que en los últimos 20, 30 años han ido enriqueciendo la manera en la que trabajamos los medievalistas. En otras disciplinas también, pero en el medievalismo ha sido fundamental. Por un lado, la tecnología. Y sobre ella quiero destacar por lo menos 3 ámbitos que son fundamentales en las cuestiones de cómo la tecnología interviene en nuestro trabajo. Primero, la informática. La informática nos permite hoy en día interrelacionar y manejar grandes cantidades de datos, algo que no podíamos hacer hace 30 o 40 años cuando estábamos con la ficha, que hicimos muchísimas fichas, pero ahora podemos manejar unos bancos de datos enormes. Y no me refiero solamente a temas de análisis económico, que parece como más obvio, sino también de tipo social, de tipo espacial, documental, político. La prosopografía, por ejemplo, el estudio de las personas una a una y su contexto, ha podido hacerse en determinados espacios medievales de la plena Edad Media y de la Baja Edad Media desde que tenemos el apoyo informático. Si no, sería imposible manejar esa información tan grande. Y la informática ha dado un vuelco enorme al acceso a las fuentes publicadas en todas las disciplinas. Luego volveré sobre eso también. Ha permitido además unas posibilidades de acceso a las fuentes documentales, pero también a las imágenes. Podemos ver cosas que antes pues, obligaba a cogerte un tren, un coche o lo que fuera para ir a no sé dónde a ver no sé qué, porque si no, no lo podías ver. Pero ahora tenemos unos bancos de imágenes fabulosos. Y, por supuesto, como decía, pues también documentales. Todos los grandes archivos están ya digitalizados y al alcance de los investigadores. Algunos hay que ir en sala, otros podemos acceder online, pero en todos hay ya en marcha, en distintos grados de desarrollo, porque casi todos los grandes son muy grandes,
pues en distintos niveles de desarrollo, unos accesos a la documentación y a las búsquedas en la documentación que hace años eran impensables. Todo esto ha permitido además un intercambio de información impresionante. Materiales, imágenes, contactos, publicaciones. Tenemos sobre la mesa de trabajo en casa o en el laboratorio o en el despacho, pues una riqueza documental y de imágenes increíble, accesible, ordenada, clasificada. Por lo tanto, pues bueno, tenemos unos útiles de trabajo esenciales. Segunda cuestión también tecnológica, los sistemas de geolocalización, el GIS, el GPS que todos tenemos en el teléfono por lo pronto. Los medievalistas hemos usado la cartografía desde siempre y desde que también Marc Bloch nos azuzó a eso, y nos hemos centrado en el análisis espacial muy particularmente, la topografía, la toponimia, etcétera. No sé si más que otros, pero desde luego mucho. Pero los sistemas georreferenciados nos han dado una herramienta que ha llevado incluso a plantear que para los historiadores pues se está produciendo lo que algunos llaman un giro espacial. Hubo varios giros, el giro político, el giro espacial, porque con estos sistemas estamos reinterpretando muchas cosas, pero sobre todo es que el cambio tecnológico nos permite trabajar planteando cuestiones, desagregando imágenes que antes eran mucho más difíciles, más imprecisas desde luego, pero más difíciles también. Hemos visto ensanchado el horizonte de posibilidades de una manera exponencial y ahora además se han volcado en ello quienes antes no lo hacían. Y el tercero de los ámbitos tecnológicos que conocen muy bien los arqueólogos es el de los avances en la precisión de análisis de materiales, de la cerámica, del cristal, del hueso, de los suelos, de los tejidos, de todo lo que aparece en una excavación. Este tipo de cosas ha enriquecido enormemente los estudios de historia porque han arrojado resultados extraordinarios en interpretación de los materiales, que es lo que al historiador nos interesa. Y esto es esencial. Podemos precisar las cronologías mucho mejor y, por lo tanto, la interpretación se enriquece enormemente, a pesar de que a veces pues, las cifras no cuadren. Todo esto implica pues, una renovación de formas de trabajar. Esto es un ejemplo de los archivos nacionales franceses. Uno de los grandes archivos del mundo, sin duda ninguna, con un nivel de acceso al documento impresionante desde casa, porque esto es una imagen de Internet. Y implican que, por ejemplo, pues toda la investigación en historia política, por ejemplo, se retome desde hace unos años de una forma totalmente diferente a como se estudiaba antes. Antes se estudiaba, pues ya sabemos, los acontecimientos, los reyes, las guerras, las batallas, por supuesto los reyes hombres, y poco más. Esa era la historia política. Y con esa historia política pues hemos aburrido a mucha gente también, todo hay que decirlo. Pero hoy trabajamos con los contextos políticos, con la ideología, con el ejercicio del poder, con todas estas piezas que podemos analizar de otra manera y con una calidad de acceso enorme. Y bueno, pues todo esto ha dado un giro a muchas cosas, pero a la historia política muy particularmente. También implica que el propio análisis documental vaya mucho más allá de la materialidad de los soportes, en la búsqueda del autor de los textos, de quién transmite ese texto, por qué se hace. Esto es un estudio, por ejemplo, que hicimos hace poco y la persona que colabora está por la sala, además, analizando un texto de una manera que nos puede parecer muy sorprendente, geolocalizando todo lo que menciona, geolocalizando una serie de actos jurídicos que nos permiten vislumbrar otro tipo de acciones y otro tipo de fenómenos en torno a ese documento. Esto está estrechamente ligado a esto que llamamos las humanidades digitales, que en grandes centros de investigación, y aquí luego veremos alguno que he seleccionado, pues representan un exponente precisamente de todas estas formas de trabajar. Antes he hablado de revistas, pero el medievalismo, por lo menos en el medievalismo, supongo que en otros ámbitos también, hay otras fórmulas también muy relevantes de trabajo y de algo que es esencial en nuestro cometido, que es la dimensión comparativa. Trabajos con un universo
enormemente imbricado, y no tener en cuenta esa dimensión comparativa y el poder poner en cuestión y debatir y abrir la ventana hacia otros sitios, pues puede ser tremendo. Hace ya años que determinadas reuniones científicas de muy alto nivel y de carácter internacional se han consolidado a escala europea como una forma de debate, de estudio, de avance en la investigación. Proceden fundamentalmente de la escuela francesa e italiana. Yo he seleccionado aquí las que me parece que son más importantes y que todo el mundo del medievalismo reconoce. Flaran, que se centra en estudios del mundo rural; Datini, que se sitúa en el norte de Italia, en Prato, junto a Florencia, en historia económica. Historia económica, además, en una horquilla muy interesante del siglo XIII al XVIII, porque ven esos ritmos distintos de la economía. Spoleto, Alta Edad Media; Pistoia, que se centra en historia e historia del arte de una manera particularmente imbricada, y bueno, pues ha incluido la Semana de Estudios Medievales de Estella, que tiene un bagaje ya de casi 50 años el año que viene. Podría añadir otras. Estas son también jornadas de este mismo tipo, que tienen una trayectoria, en algunos casos también larga, quizá con menos proyección internacional, pero enormemente importantes y en un ámbito no demasiado lejano. Las dos de Nájera, Balaguer, Lérida, que van poco a poco en esa misma tónica, porque cada vez más nos damos cuenta de que si no nos sentamos entre todos a valorar lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y cuáles son los resultados, pues no vamos a avanzar. Podría añadir más, pero me parece que una forma muy clara de ver qué cosas hacemos es un poco lo que he dicho antes, de ver algunos proyectos y algunos modelos que a mí me parece que son interesantes en estas formas de trabajar. He hecho una selección, vuelvo a decir, subjetiva. Podía haber más, pero me parece que los que están son interesantes. Voy a empezar con este concepto de las humanidades digitales y de un lugar muy especial que es en la Universidad de la Sorbona, en París, y que me parece interesante por varias razones. Este es uno de los centros de investigación de referencia en historia medieval, para determinadas líneas de investigación sobre todo, y está en la Sorbona, como decía. Solo enunciar las líneas nos da una idea del tipo de trabajos que hoy en día más se están desarrollando y que tienen que ver con todo esto que he intentado reflejar. Formas y técnicas, libros, textos y lenguajes, poderes, gobierno, dominación. Esa es la nueva estructura de la historia política. Producción escrita e intercambios, redes y comunidades, espacialidades, ese giro espacial que decía antes. Pero no solamente este centro es importante porque es puntero en líneas de trabajo, sino por lo que está en la parte izquierda de la imagen, que es esa estructura donde hay un eje transversal, podríamos decir teórico, ideológico, simbólico, por llamarlo de alguna manera, que articula esas 6 líneas de investigación. Todo está amparado por estos apoyos técnicos, además, y de gestión imprescindible. Y hay un elemento más que me gusta resaltar de esto. Se llama laboratorio, Laboratorio de Medievística Occidental de París. Laboratorio. Es decir, nos lleva a esa idea de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto, de trabajar con distintas cosas y de una manera combinada e interdisciplinar. Podría haberme fijado en más y he elegido este otro también, la Universidad de St. Andrews en Escocia, por ejemplo. Es otro que me parece muy interesante y es un centro puntero en investigaciones de perfiles parecidos a esto que acabo de poner en Francia. Ahí he señalado uno de sus proyectos, por ejemplo, sobre comunidades monásticas femeninas. Es una línea de investigación que había sido muy poco tratada hasta no hace mucho y que, bueno, atiende estos perfiles nuevos, para empezar, en el propio instituto, que es todo también un centro, una especie de laboratorio igualmente, con distintas líneas y con distintos equipos y proyectos. Estas formas de trabajar desembocan en proyectos de muy diverso tipo, modelos de autoridad. Es todo un proyecto vinculado a época medieval y a un conjunto de instituciones. Vuelvo a esa idea de trabajar en equipo. No hay más que mirar la parte de abajo de la diapositiva.
quienes trabajan ahí, el propio centro de la universidad, en este caso en Escocia, pero también la Universidad de Glasgow, también el King's College, también Cambridge, también los archivos nacionales de Escocia, también los archivos nacionales ingleses. Es decir, es un conjunto de especialistas que verdaderamente pues, sacan adelante proyectos que implican técnicas de digitalización, mejora de imágenes, difusión de las mismas, intercambio de datos, análisis de los textos. Es toda una renovación del uso de la documentación, ya no solamente como meros contenedores, sino como un soporte en sí mismo que nos aporta un montón de cosas. Cada vez más los medievalistas trabajamos en la misma mesa que los archiveros y los paleógrafos y los diplomatistas, pero no considerándolos meros proveedores de una herramienta para el historiador, sino como co-investigadores, con cuestionarios más ricos. Y también archiveros y paleógrafos y diplomatistas han entrado en este mismo sistema de trabajo. La historia que se analiza, historia política en este caso, o social en muchos otros, pues es muy distinta de la que hacíamos hace, pues no sé, 20 años. En el marco de todo esto se insertan estas llamadas humanidades digitales, con plataformas de trabajo, en este caso dos, una de Cambridge y otra norteamericana, Stanford, donde son plataformas de trabajo verdaderamente excepcionales, a cargo de equipos también, donde bueno, el acceso a la información, a las imágenes, a los documentos es verdaderamente importante. Esta es la de Stanford, que bueno, pues vista de cerca o un poquito más de cerca, y si uno entra en cada una de estas cosas, pues verdaderamente es muy sorprendente la capacidad de puesta en acceso libre, un volumen de materiales verdaderamente enriquecedor. O el proyecto DALME en la Universidad de Harvard. Hemos empezado a colaborar con ellos precisamente en uno de sus líneas de trabajo, y dentro de unos meses pues esperemos que haya por lo menos un texto navarro ahí metido. De nuevo es una atención diferente a la escritura, a quienes la hacen y a cómo y a para qué y qué es lo que refleja. En la parte de la derecha podemos ver algunas de estos proyectos, el de inventarios, que se liga a un tema que está teniendo una gran repercusión en la actualidad como parte de la historia de las mentalidades, estos inventarios que recogen objetos. Y la atención a los objetos es una línea de trabajo que desde la historia del arte ha llegado a la historia, digamos, a secas, a los medievalistas, y se están empezando a desarrollar trabajos conjuntos verdaderamente interesantes, como este, de Thérèse Martin, que es una especialista en historia del arte del CSIC y trabaja con un equipo interdisciplinar. Y ella plantea una mirada hacia esos objetos buscando quién lo hizo, para quién lo ha conservado, por qué lo ha conservado. Y esto lo analiza como muestra de un contexto, como muestra de un momento, de un tiempo, de un significado, de una carga simbólica en muchas ocasiones. Y bueno, para ir terminando, quiero llegar por lo menos a dos ámbitos más que me resultan muy interesantes y que pienso que pueden ser de especial interés para los espacios en los que nos movemos. Uno es el proyecto de cartografía histórica de las villas cabeza de comarca, lo que los franceses llaman ville-tête, de Aquitania. Totalmente desarrollado ya en sistemas georreferenciados. Tiene detrás un trabajo intenso de los historiadores, porque es un trabajo de geografía histórica, por llamarlo de alguna manera, desde el mundo antiguo, por lo menos hasta principio de la modernidad, es decir, mundo antiguo y medieval. Este es un trabajo que es heredero directo de otro, que es el que está reflejado ahí a la derecha. Ahí es pequeñita esa imagen del atlas histórico de las villas de Francia, pero eso es una carpeta de un tamaño como de grande, porque en su origen esos mapas no se hacían con cartografía digital, sino a mano, o con rotring, como diríamos. Y fue un proyecto que
inició un gran medievalista, Charles Sigournette, francés, y lo fue desarrollando poco a poco en distintas villas de Francia. Como digo, la foto de la derecha es uno de los mapas antiguos de Charles Sigournette. Estos atlas hoy en día, pues como digo, se hacen en este laboratorio que pertenece a la Universidad de Burdeos, y lo interesante es que desde 2009, fundamentalmente, el vuelco tecnológico ha sido radical. Este es uno de los últimos, el de Pau, esto es Pau, uno de los mapas finales, claro, porque tienen planos de distinto tipo, donde recuperan todo el parcelario con toda su cronología, bueno, etc. Este es un resumen del final. Como decía, el proyecto implica un estudio intenso de la historia urbana, del parcelario, de las actividades económicas de esa villa. Y hoy en día, pues con esta tecnología cartográfica, con sistemas que verdaderamente dan una precisión y que permiten trabajar en capas de una manera verdaderamente excepcional, que implica a historiadores, a geógrafos, a arqueólogos, a historiadores del arte, implica un conjunto de personas verdaderamente interesante. Y además es una base de trabajo para otras muchas cosas, no solamente para investigación pura y dura, sino para interés de estos centros urbanos, porque utilizan estas cartografías para intervenciones urbanísticas, por ejemplo, actuales, para política urbanística, para políticas de gestión, que son verdaderamente interesantes. Es una forma de trabajar que brinda un material magnífico que hemos intentado desarrollar en Navarra, pero que de momento no lo hemos conseguido. Pero bueno, es un proyecto que a mí me parece verdaderamente bonito y verdaderamente interesante con todas estas tecnologías. Como decía, pues quería ir ya terminando. Esta era una de las cuestiones que quería comentar. La otra era, bueno, volver otra vez a algunos centros en los cuales me parece que lo importante es esta ocasión de reunirse y del debate, de desarrollar otro tipo de formas de investigación o de formas de formación. La formación en investigación se hace en las universidades, fundamentalmente, pero a veces hay otro tipo de entornos vinculados a los ámbitos universitarios también en algunos casos que pueden ser particularmente relevantes. La Casa de Velázquez es una institución francesa, a pesar de ese nombre, donde se dedican de una manera muy particular a formación en investigación y a desarrollar proyectos que se presentan, que se debaten, que se trabajan. Es una forma de trabajar muy interesante. Por supuesto, esas jornadas que he comentado antes de tipo internacional dan como resultado propuestas de trabajo, pues estos son los de este año, por ejemplo, conocidos. El de Pistoia no se ha hecho público todavía porque es como a final del otoño, pero y que denotan ese interés por los temas actuales, por esa idea de desde el presente que generamos preguntas distintas, los paisajes, los campesinos de la montaña, en el caso de Flarán, el medio ambiente, nada menos, las transformaciones del medio ambiente medieval en Estella, o los intercambios comerciales de los pequeños productos en Prato, o el tiempo no el tiempo meteorológico, sino la medida del tiempo, la concepción del tiempo, con todo lo que eso implica desde muchos puntos de vista. O cursos de especialización. El de la izquierda, podía haber escogido varios, he traído estos dos. El de la izquierda es un curso de especialización que se desarrolla todas las primaveras en el entorno de la Universidad de Valencia, en Valdiña. Siempre son temas de punteros para ir avanzando, o la Escuela de Otoño de la Universidad Nova de Lisboa, en un sitio particularmente interesante, en la misma frontera entre España y Portugal, en Castelo de Vide, que pone ahí, y que deliberadamente busca un tema y especialistas que contrapongan visiones de ese tema, lo cual me parece que es un elemento verdaderamente importante. Y bueno, como última cuestión, para terminar, yo quería hacer 4 consideraciones rápidas y 2 reflexiones finales. Las 4 consideraciones. Digamos que las 2 reflexiones finales son 2 preocupaciones, básicamente, pero 4 consideraciones. En primer lugar, y he querido de alguna manera reflejarlas aquí, el estudio de la historia medieval, como las humanidades en su conjunto,
tiene que ser transversal, tiene que ser interdisciplinar, si no, se empobrece considerablemente. Como digo, de la historia medieval y de otras ramas de las humanidades, por supuesto. Este tipo de procesos, toda esta renovación del último siglo, pues solo se puede abordar con seriedad si verdaderamente trabajamos así. Como decía al principio, esa idea del investigador encerrado en su cubil, con sus papeles y con sus cosas y su trabajo único y exclusivamente, es imposible. Mientras no creamos ambientes de trabajo donde trabajemos de una manera combinada, colegiada, con otros colegas, con otros compañeros que aportan otro tipo de visiones, pues bueno, pues empobreceremos muchísimo la investigación y los resultados, claro. Segunda consideración, que también retoma un poco pues lo que decía al principio, la investigación tiene que plantear preguntas. Si no tenemos una pregunta, no vamos a tener respuestas. Las de cada época y de cada tiempo pues marcan diferencias, precisamente, en la investigación histórica, desde luego, y en la medievalista muy particularmente. Y hay que mantenerse alerta de estas líneas renovadoras y pulsar las preguntas que hay que empezar a plantear, porque a lo mejor las mismas fuentes que teníamos y que las trabajábamos con unas preguntas, cuando las trabajamos con otras preguntas, nos dan otras cosas. Y eso pues, es enormemente importante. Tercera cuestión, en historia medieval, pues la perspectiva comparativa es fundamental. Comparativa cercana y comparativa lejana. No podemos avanzar sin ver qué pasa en otros lugares, sin ver cómo resuelven las cosas que nosotros tenemos también no tan distintas, porque nos movemos en un mundo en la Edad Media pues bastante parecido. Y eso es algo, tenemos que abrir la ventana y mirar para los lados. No podemos quedarnos solamente en lo que vemos justo delante de la ventana. Y cuarta y última consideración, la divulgación, la transferencia. Ahora nos insisten mucho desde todas las instancias ministeriales cuando nos evalúan, afortunadamente empiezan a evaluarlo, porque antes no se evaluaba, entonces como no se evaluaban, pues no se hacía, pero ahora ya se evalúa, afortunadamente. Porque la divulgación de todas las disciplinas es importante, pero tenemos que ser capaces de hacer divulgación seria, de transmitir todo eso que investigamos y que no se puede quedar en las revistas de investigación ni en los foros más cerrados de la universidad, tanto si investigamos en ámbitos más aplicados como si investigamos en ámbitos de investigación básica. Eso es un claro compromiso social de la profesión y me parece pues, verdaderamente ineludible. ¿Y qué preocupaciones? Que decía que tenía 2 preocupaciones. Tengo más, pero bueno, vamos a quedarnos en 2. Primero, bueno, enlazando un poco con lo anterior, si los profesionales y las personas que trabajamos en todo esto no asumimos esa tarea de acercar los resultados a todo el mundo, pues entonces pues no nos podemos quejar de que lo hagan, pues yo qué sé, los novelistas, por ejemplo, o la televisión de sabe Dios qué manera. ¿Qué ocurre? O de que se sigan repitiendo en manuales y en revistas de divulgación a veces, o en la prensa, pues cuestiones que los profesionales o que más o menos la investigación ya ha reorientado, replanteado, redirigido, descartado. Eso es algo que me preocupa, que no seamos capaces de hacer eso. Tenemos que ser capaces de hacer eso porque me parece que es importante hacerlo. Y la segunda preocupación tiene que ver con la formación. A mí personalmente me preocupa constatar un cierto abandono de la formación medievalista, verdaderamente, no ya en la enseñanza secundaria, que es real, sino en nuestras facultades y en centros de investigación, y no me refiero a ninguna en concreto, sino al conjunto del conjunto universitario. Y la falta de inversión en eso, o la falta de percepción de que esos son materias que tienen un peso y que tienen una relevancia,
no es el modelo de algunos grandes centros que he puesto aquí, sin duda ninguna, ni de una parte de la financiación de Europa, sin duda ninguno, pero sí que está ocurriendo en muchos ámbitos y en muchos espacios, por lo menos en el ámbito español. No se estudia paleografía diplomática, latín, filosofía, o con el mejor de los casos se han convertido en optativas. Y claro, eso, pues de cara a la investigación, pues es un serio problema. Por lo menos a mí me parece preocupante. Y bueno, pues con eso pues quería terminar, y no sin dar las gracias muy particularmente al museo, al Astrolabio, por la invitación y por permitirme el privilegio de estar aquí una vez más, empezando con vosotros este curso del 2023, el 10º aniversario. Desearos como mínimo otros 10 y a ser posible más, y que todos lo veamos. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias.